Buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy a esta conferencia en línea sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos organizamos. Es un placer a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Les doy la más cordial bienvenida, maestra Sofía Román Montes, que nos acompaña de la comisión como la ponente. Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A usted, maestra Claudia Ruiz Coutinho, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con este evento. Gracias a todas y a todos los que nos acompañan. Y bueno, primeramente lo que voy a hacer es comenzar con el mensaje de bienvenida que dará en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, la maestra Claudia Ruiz Coutinho. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, maestra Mariana. Muy buenos días a todas y a todos. Reciban un cordial saludo del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Saludo con mucho gusto a la maestra Sofía Román Montes, directora de promoción y capacitación del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Sofía, por estar siempre apoyándonos aquí en la comisión. Gracias. Como saben, diversos tratados internacionales, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocen que todas las personas nacen libres e iguales. Por ende, a todas se les debe garantizar la misma libertad, igualdad y dignidad, es decir, sus derechos humanos. Es el Estado quien tiene esta obligación de garantizar y promover los derechos humanos a través de la legislación y las políticas públicas adecuadas. Por ello, los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, es decir, que son propios a todas las personas sin discriminación alguna. Estos derechos buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con absoluta libertad, confianza y seguridad de acuerdo a su vivencia interna. Esto es, asociada al cuerpo, a la mente, a la espiritualidad, a las emociones y a la salud. Y también externa, que está asociada al contexto social, histórico, político y cultural. Los derechos sexuales y reproductivos también refieren al control que deben tener las personas respecto a su propio cuerpo y a su sexualidad. Garantiza la libertad de decidir, el respeto si son sujetas o no son sujetos, de vivir libres de todo estereotipo y de toda discriminación, acoso o coerción. Esto es, que nunca nos veamos vinculados a estas situaciones que violentan los derechos. También refiere los derechos sexuales y reproductivos a un ejercicio autónomo de la sexualidad, y este ejercicio autónomo de la sexualidad también está vinculado al derecho a la salud, a tener una sexualidad sana, placentera y sin riesgos, independientemente de decidir la parte reproductiva. Y bueno, los derechos reproductivos se refieren al derecho básico de todas las personas a decidir de manera libre e informada y responsable el número de hijas e hijos que deseen tener, así como el espaciamiento de cada uno, pero lo importante acá es contar con una información oportuna y veraz para lograrlo. En la medida en que todas y todos conozcamos nuestros derechos sexuales y reproductivos, podremos ejercerlos y tendremos un proceso de autonomía, de identidad y de empoderamiento para el logro de una sexualidad plena y libre y saludable. Por ello, nuevamente, como es una costumbre aquí en la Comisión Estatal, la invitación es a que hagamos de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias y dejo el micrófono a la maestra Mariana. Buenos días. Muchas gracias, maestra Claudia. Gracias por la intervención. Y bueno, yo me voy a permitir leer la semblanza de la ponente que nos acompaña el día de hoy, la maestra Sofía Román Montes. Es directora de promoción y capacitación del Programa de Asuntos de la Mujer e Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México como psicóloga social.
con más de 20 años de experiencia en el trabajo con mujeres en diversas organizaciones de la sociedad civil. Trabajó en el Instituto de la Mujer en la unidad de Tlalpan, atendiendo diversos casos de violencia en grupos de mujeres. Colaboró con el CAIS, Centro de Atención Integral a Sexoservidoras, proporcionando atención y apoyo psicológico a mujeres sexoservidoras de la zona de la Merced y del Metro Revolución. Trabajó como funcionario en la delegación Iztacalco, como responsable de centros sociales y culturales, desarrollando un importante trabajo con mujeres de la delegación. Ha trabajado como investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de Salud Pública. Participó como integrante del Consejo de Atención y Prevención de Violencia Familiar de la Ciudad de México y fue integrante del equipo técnico de este consejo. Trabajó como coordinadora de proyectos en Iniciativa Global para la Equidad, la Justicia y la Ecología AC, Inglobal, durante 2009 y 2010. Trabajó en Equidad de Género, Ciudadana, Trabajo y Familia AC como coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Actualmente trabaja como encargada de la Dirección de Promoción y Capacitación del Programa de Asuntos de la Mujer e Igualdad entre Mujeres y Hombres, que pertenece a la 4ª Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y hoy está aquí con nosotros para impartir la conferencia titulada Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres. Adelante, maestra, por favor, muchas gracias y bienvenida. Pues primero que nada, muchas gracias y reiterar que es un gusto estar acá con ustedes a través de esta vía virtual en la cual compartiremos la información, los conocimientos, las reflexiones en relación al tema de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Estos derechos sexuales y estos derechos reproductivos que todavía en muchos espacios, en algunos comunidades generan algún cierto rechazo o cierta limitación para el ejercicio de esto. Sin embargo, bueno, pues a lo largo de esta conferencia veremos, bueno, la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y principalmente trataremos de ir identificando cuáles son las violaciones que cotidianamente se cometen al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y antes de iniciar, bueno, también quisiera transmitirles un saludo de nuestra presidenta, de la maestra Rosario Ibarra Piedra, que bueno, que siempre está al pendiente de todas las actividades que realizamos. También, por supuesto, de mi directora general, de la maestra Adela Muñiz Guadarrama, que también está siempre como muy al pendiente de todo lo que hacemos, del seguimiento que damos a todos los organismos públicos de derechos humanos a través de estas actividades que realizamos de manera coordinada con ustedes. Y bueno, pues antes de iniciar el tema como tal, me gustaría que pudieran apoyarnos en contestar una pequeña evaluación, que es un pretest, en donde, bueno, pues nosotras queremos identificar un poco el nivel de conocimiento sobre el tema. Son 5 preguntas muy sencillitas, un poco para ver qué conocen sobre el tema, y al final de la actividad, pues vamos a ponerlo nuevamente un poco para ver si hubo alguna retención de la información que nosotros les estuvimos proporcionando. A lo largo de la conferencia vamos a tener un poco de ruido, no sé si lo escuchan en este momento. Es que están haciendo un arreglo aquí en un piso arriba porque nos vamos a cambiar de oficina, nos vamos a cambiar mañana, entonces están terminando y de repente se oye mucho ruido. Espero que no que no interfiera mucho. Sí, la escuchamos. Me voy a permitir compartir este cuestionario. Este cuestionario, por favor, les pido que lo respondan en una hoja en blanco, ponen su nombre y ponen nada más la comisión a la que pertenecen y el tema, que son derechos sexuales y reproductivos, y anotan las respuestas de las preguntas. Le pueden tomar una foto con su celular, ahí mismo aparece el número de celular a donde lo pueden mandar, incluso si me lo pueden mandar por correo electrónico. Es muy importante para nosotras este documento porque, bueno, es parte de las evidencias que tenemos que ir conjuntando para este tipo de trabajo que realizamos. Entonces, me permito compartir con ustedes el instrumento. No sé si lo ven, maestra. Sí, maestra, sí lo vemos. Ok, entonces vamos a hacer un poco más chiquito. Listo. Estas son las 5 preguntas, muy sencillas. El tema es derechos sexuales y derechos reproductivos.
Y bueno, pues como ya les mencioné, el objetivo de este cuestionario es identificar los conocimientos previos de las personas que participan en esta actividad. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué se entiende por derechos sexuales? La pregunta número 2 sería, ¿qué se entiende por derechos reproductivos? La pregunta número 3 sería, mencione un ejemplo de violación de los derechos sexuales y un ejemplo de violación de los derechos reproductivos. La pregunta número 4 sería, ¿cuál es el marco protector nacional de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos? Y la pregunta número 5 sería, ¿cuál es el marco internacional de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos? Como ustedes pueden ver, aquí aparece el número celular que es 5519-9606, que es el teléfono al cual ustedes pueden mandar vía WhatsApp las respuestas, o me la pueden mandar directamente a mi correo, que es sroman@cndh.org.mx. Trataré de hacer un poquito más grande. Aquí está, para que puedan verlo. Espero que sí lo vean mejor. Sí. Lo vemos bien, maestra. Se ve bien, se ve claro. Okay, entonces, solamente son las 11:17. ¿Les parece que a las 11:20 iniciemos para que y en ese lapso puedan ustedes responder las preguntas? No es un examen de evaluación, no les vamos a poner una calificación, así es que no se preocupen. Si hay alguna pregunta que en este momento, antes de iniciar la conferencia, no la conozcan o no la tengan completa, no hay problema, no la responden. Al final de la conferencia, pues sería importante que si ya la respondieran, pero si en este momento no la conocen o no tienen la respuesta muy clara, pues la pueden dejar así en blanco, ¿ok? Entonces, pues les damos entonces este tiempo para que puedan responder, ¿ok? Bien, gracias, maestra. Aquí me están pidiendo que comparta nuevamente mi correo. Mi correo es sroman@cndh.org.mx. Y nuevamente el teléfono al que pueden enviarlo es al 5519-549606.
¿Les parece que iniciemos? Voy a dejar de compartir la pantalla para que me hagan el favor de poner la presentación, ¿ok? Maestra Piña. Ok, muchas gracias. Bueno, como ya les dijeron anteriormente, yo me llamo Sofía Román Montes. Soy en este momento la titular de la Dirección de Promoción y Capacitación de Asuntos de la Mujer y de Igualdad del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, programa que pertenece a la cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y hoy veremos este importante tema de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, que es muy relevante en la vida en general de las personas y creo que en particular de las mujeres y de las y los jóvenes. La que sigue, por favor. El objetivo general de esta videoconferencia es que todas las personas participantes conozcan y analicen qué son los derechos sexuales, qué son los derechos reproductivos, cómo debemos que reflexionemos sobre algunas prácticas de discriminación que han existido históricamente y que siguen existiendo, para que las personas puedan en general ejercer su sexualidad, gozar plenamente de sus derechos y tener acceso a una vida libre de violencia, en particular las mujeres, ¿no? También, bueno, que sean capaces de reconocer cuáles son sus derechos y cuáles son las explicaciones en la vida cotidiana de cada una de las personas y en particular de las mujeres, que puedan identificar cuáles son las acciones que violentan estos derechos sexuales y estos derechos reproductivos y que seamos capaces de visibilizar estas violaciones y cómo estas violaciones a los derechos sexuales y reproductivos afectan de una manera mucho más específica a las mujeres, ¿no? Asimismo, bueno, pues reflexionar qué es lo que podemos hacer para prevenir la violación de los derechos sexuales y reproductivos. Hay varios ejes que giran alrededor de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, y estos ejes tienen que ver con problemáticas que existen actualmente, como el embarazo en adolescentes, como el acceso al aborto legal, como la violencia obstétrica. Todos estos temas tienen que ver con los derechos sexuales y con los derechos reproductivos. La que sigue, por favor. Y bueno, pues la que sigue, por favor. Antes de entrar de lleno al tema de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, es importante un poco hablar del contexto histórico a través del cual se van construyendo los derechos sexuales y reproductivos y se van integrando a esta sociedad, a estas sociedades en las que ya vivimos, en donde ya todas las personas sabemos que tenemos derechos sexuales y que tenemos derechos reproductivos, pero que, como ustedes saben, bueno, la lucha por adquirir los derechos en general de las personas y en particular de las mujeres, pues tiene una historia, y es importante conocer esa historia, porque conociendo la historia podemos entender lo que pasa en el presente, podemos entender de dónde vienen una serie de prejuicios, de dónde vienen una serie de limitaciones respecto al ejercicio de nuestra sexualidad, respecto a si queremos o no queremos tener hijos o hijas, etcétera, etcétera. Entonces, decirles que en los años 60 en América Latina en particular, el mundo y los países poderosos del mundo voltearon a ver que en América Latina había una explosión demográfica, había un crecimiento muy importante en la población, y por eso fue que se empezaron a generar políticas públicas para el control de la población, ¿no? Entonces, muchas de esas políticas demográficas, pues bueno, estaban encaminadas a reducir la natalidad. Y bueno, obviamente que estas políticas estaban muy dirigidas a sectores de población pues económicamente más desfavorecida y a los grupos vulnerables como las etnias minoritarias, ¿no? Y bueno, pues entonces se generó una política de planificación familiar que fue para toda América Latina, ¿no? Y en particular, pues México fue una parte importante que recibió todas estas políticas públicas, ¿no? Y bueno, y estas políticas públicas pues se impusieron a nuestro país como parte incluso de estos bancos que prestan dinero a los países en desarrollo, que hay ciertas condicionantes que les ponen, y una de esas condicionantes es que
México, y al igual que muchos otros países de América Latina, bueno, tenía que bajar sus tasas de natalidad. La que sigue, por favor. Y ya con este panorama internacional, entonces, un poco de los datos que se manejaron respecto a la población que había en ese momento. Por ejemplo, se tiene que en América Latina se duplicó la población entre 1940 y 1970. O sea, en 30 años se duplicó la población que había hacia 1970. Entonces, en América Latina, tan solo en 30 años, pasó de 126 millones de habitantes a 278 millones de habitantes. Muy importante el dato. Y en nuestro país, recordemos que en los años 60, 70, el promedio de vida de cada familia era de 6.5 hijos nacidos vivos, aunque recordemos que también había familias que tenían pues más hijos, ¿no? Había familias de 8 hijos. Yo misma provengo de una familia donde fuimos 8 hermanos, ¿no? También en los años 70 en México pues habíamos 50 millones de habitantes, o sea, hace 50 años en nuestro país éramos 50 millones de habitantes. La población adulta pues era una población minoritaria y la población menor de 5 años era la población mayoritaria en nuestro país. Para el año 2015 ya teníamos 100 millones de habitantes y en el año 2020, que fue cuando se realizó el censo de población, se habla de 126.014.024 personas. Incluso hay algún dato por ahí que se manejan 127 millones. Y bueno, pues de estos 127 millones tenemos que el 51.2% corresponde a mujeres y el 48.8% corresponde a hombres. La que sigue está bien. Entonces, lo que vemos aquí en esta pirámide poblacional, vemos cómo en los años 50 la mayor población estaba en personas menores de 20 años y cómo se fue engrosando esta pirámide poblacional y cómo en el 2020, cuando llegamos al 2025, la población más joven, menores de 20 años, va a ser ya no va a sostener esta base poblacional, ¿no? Sino el grueso de la población va a estar entre los 30 y 50 años, ¿no? Y más adelante veremos cómo el grueso de la población va a estar y ya personas mayores de 50 años incluso. ¿Y por qué es importante conocer estos datos? Porque estos datos nos van a dar la idea, nos van a permitir planear las políticas públicas de población para la atención en todos los aspectos de la vida de las personas, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, en estas campañas o esta política de reducción de la natalidad se tradujo en los países en la entrada de políticas de planificación familiar. En nuestro país, por ejemplo, en el año 74, en el año 74 se realizó la Conferencia Mundial de Población en Bucarest, en donde fue la primera llamada para decir que estaba creciendo la población de manera muy importante, ¿no? En México, en este año, se crea el Consejo Nacional de Población, el famoso CONAPO, que es la institución en este país que coordina todas las políticas de población. Por lo tanto, bueno, se genera la Ley General de Población, que es el instrumento a través del cual se van a regular todos los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional. ¿Y por qué es importante esto? La que sigue, por favor. Porque, bueno, pues con el CONAPO y con esta Ley General de Población, pues entonces empezaron a generar las políticas de planificación familiar y hubo una cantidad de campañas muy importantes y muy fuertes, campañas de planificación familiar, en donde se empezaron a prestar todos los servicios de planificación familiar de manera gratuita. Se estableció que todos los servicios de planificación familiar tendrían que ser gratuitos, gratuidad que hasta la fecha sigue operando, y que se estableció en el artículo 4 constitucional que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Y ojo con este artículo 4 constitucional porque es la base de los derechos reproductivos en nuestro país. Entonces, hubo muchas campañas y
y una de las primeras campañas que hubo era de la familia pequeña vive mejor. Fue una campaña así que duró como 10 o 15 años, yo me acuerdo un poquito de esta campaña, y luego de la campaña de la familia pequeña vive mejor, siguió otra campaña que decía menos hijos para darles más, una cosa así, y entonces fue tan amplia la campaña en los medios de comunicación, en la televisión, pero incluso la ponían en estas revistas que eran tan populares en ese momento como Calimán, bueno, Calimán fue una revista muy popular en los años 60, 70, que mucha gente de diferentes edades pues la leía, y entonces hasta ahí estaba metido esta campaña de la familia pequeña vive mejor, y fue una campaña que realmente sí vino a transformar la tasa de natalidad en nuestro país y las familias en nuestro país, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, en el año de 1977 ya se establece el Plan Nacional de Planificación Familiar, con metas programáticas, con campañas súper intensas, y también, bueno, pues ya en los años 90 nace la norma oficial mexicana que tiene por objeto uniformar los principios y criterios de operación, políticas y estrategias para la prestación de los servicios de planificación familiar. O sea que se fueron generando una serie, no solamente de políticas, sino de normatividad para la atención de la planificación familiar. En el año de 1994, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que era el secretario de Salud en ese momento, implantó el Programa Nacional de Salud Reproductiva. Hubo un cambio de paradigma. La planificación familiar se convirtió en salud sexual y reproductiva. No dejó de llamársele planificación familiar, sin embargo, la salud reproductiva, lo importante de la salud reproductiva es que en el centro de la atención de la salud reproductiva están las mujeres. Entonces, se le da una atención prioritaria a las mujeres y se consideran todas la decisión de las mujeres. Y la mujer se supone que es la que tenía que decidir cuál método anticonceptivo debía de utilizar o podía utilizar de la gama de métodos anticonceptivos que en ese momento ofrecían a las mujeres. La que sigue, por favor. Entonces, haciendo un poco una línea de tiempo de cómo fuimos avanzando históricamente en hechos relevantes que van de alguna manera sentando las bases para los derechos sexuales y reproductivos, tenemos, bueno, pues que en los años 60 nacen estas políticas de población que en realidad eran políticas demográficas, ¿no? La reducción de la natalidad, las políticas de planificación familiar, esto arranca muy fuerte en los 60. Recordemos que en los años 60 también nace la famosa píldora de anticonceptiva, que fue, entre comillas, la liberación para un ejercicio de la sexualidad sin fines reproductivos, ¿no? La que sigue, por favor. En los años 74 se da esta primera conferencia mundial de población en Bucarest, donde se hace énfasis en disminuir las tasas de natalidad que existían en ese momento. En 1975 en nuestro país se lleva a cabo la Conferencia Mundial de la Mujer en la Ciudad de México, una conferencia donde por primera vez se analiza la situación de vida de las mujeres en el mundo. En el año 1977 pues se genera el Plan Nacional de Planificación Familiar. En el año 1979 tenemos a la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, la famosa CEDAW, que es el primer gran instrumento a nivel internacional en el que se reivindican los derechos de las mujeres, en los que los estados que firman esta convención se comprometen a realizar diversas acciones para proteger los derechos de las mujeres, para eliminar la discriminación de las mujeres, que históricamente hemos vivido durante mucho tiempo, ¿no? Y en el año de 1980 se da una siguiente conferencia mundial de la mujer, donde se siguen analizando la situación de los derechos humanos de las mujeres. La que sigue, por favor. En el 81, pues tenemos que México firma y ratifica la famosa CEDAW, entonces, que además es una de las conferencias vinculantes para nuestro país. Vinculante quiere decir que las recomendaciones que están establecidas en la CEDAW, México tiene la obligación
de atenderlas. En el 85 se da la tercera Conferencia Mundial de la Mujer en Nairobi. En el 93 viene la NOMS SSA, 05 SSA 1993, que es la de los servicios de planificación familiar. En el 94, otro gran instrumento internacional protector de los derechos de las mujeres, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la famosa Belén do Pará. Es una convención que también es vinculante para México y que, bueno, pues, que habla de las diferentes acciones que nuestro país tiene que realizar para erradicar la violencia. Sí, la que sigue, por favor. En el 94, esta conferencia es muy importante, la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, que es una conferencia en donde por primera vez se establece y se hablan de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. En el 95, una conferencia que aterriza por fin una serie de acuerdos y de ejes a través de los cuales tienen que trabajar los diferentes países del mundo para atender todas las problemáticas de las mujeres y garantizar los derechos de las mujeres en la famosa Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing. Producto de esta conferencia internacional se desprende la declaratoria y plataforma de acción de Beijing, que también les digo que es una plataforma que cuando la leemos, los 12 ejes de desarrollo de las mujeres son muy, muy importantes. La que sigue, por favor. Y bueno, después de todo este contexto histórico que a mí me gusta mucho repasar porque pienso que va de alguna manera dándonos los elementos y entendiendo por qué pudimos avanzar hacia los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Porque cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos no estaban estos derechos sexuales y reproductivos, porque los derechos sexuales y reproductivos son producto de las luchas y de las reivindicaciones que muchas mujeres, desde un movimiento amplio de mujeres o desde la academia o desde las diferentes instituciones, han estado pugnando porque se reconozcan estos derechos sexuales y reproductivos. La que sigue, por favor. Entonces, como ya les dije, estos derechos sexuales y reproductivos son el producto de derechos fundamentales universalmente reconocidos y experiencias particulares e históricas de realidades concretas y dinámicas. Son entonces derechos humanos enriquecidos con demandas y propuestos de los movimientos sociales, con el reconocimiento de necesidades de diversos contextos demográficos y con el avance científico. En los derechos sexuales y reproductivos convergen muchos ejes, no solamente el derecho de la mujer a decidir sobre su vida, su salud reproductiva, sino que también hay un avance científico que nos ayuda a tomar mejor esas decisiones. Tenemos métodos anticonceptivos más modernos, menos invasivos con las mujeres, tenemos acceso a la interrupción legal del embarazo con protocolos también que son un poco invasivos para las mujeres, o sea que hay muchos contextos que de alguna manera van convergiendo para que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos sexuales y ejercer nuestros derechos reproductivos. No solamente las mujeres, también los hombres y los jóvenes. La que sigue, por favor. Entonces, cuando hablamos de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, pues estos derechos tenemos que pensar que están basados en la igualdad, en la libertad, en la privacidad, en el respeto a la integridad corporal, en la autodeterminación y en la libertad de conciencia. No son derechos que construimos o se construyeron o se fueron integrando de la nada, sino que tienen su base, como todos los derechos humanos, en la igualdad, en la libertad, en la privacidad. Y bueno, y todo esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos desglosando cada uno de los derechos sexuales y cada uno de los derechos reproductivos. La que sigue, por favor. Entonces, los derechos sexuales y los derechos reproductivos se consideran este conjunto de garantías que tenemos todas las personas sobre nuestra capacidad, sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra capacidad reproductiva. Y obviamente que están encaminados a lograr un mayor desarrollo en la salud y calidad de vida de las personas. Eso es muy importante, que el ejercicio de nuestra sexualidad, un ejercicio libre, placentero e informado, nos va a permitir ser personas
más autónomas, como ya lo dijo la maestra Claudia, a tener esta autonomía sobre nuestra vida. La autonomía significa que nosotras podemos hacer lo que realmente necesitamos y queremos hacer, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, pues obviamente que hablamos de la salud sexual y de la salud reproductiva. Cuando hablamos de la salud sexual, nos estamos refiriendo a este estado de bienestar físico, mental, social, en relación con nuestra sexualidad, a un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, y al ejercicio de esta sexualidad de manera placentera y segura, libre de toda coacción, discriminación y violencia. Hoy sabemos que el ejercicio de la sexualidad sigue siendo un tabú en muchos lugares, que el ejercicio de la sexualidad de ciertos tipos de grupos o de cierta población sigue siendo una situación todavía mal vista y de tabú. Y bueno, y cuando hablamos de la sexualidad, de la salud reproductiva, hablamos de estos mecanismos de procreación y el funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de la vida de la mujer, de que las mujeres y los hombres pueden elegir el método de control de la fertilidad más seguro, eficaz, accesible y aceptable, y pues de este acceso a los servicios de salud, ¿no? Esa es la salud reproductiva. Lo que sigue, por favor. Cuando hablamos ya específicamente de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, tenemos que entender que, bueno, sí hay una diferencia y hay una separación importante entre lo que son los derechos sexuales y lo que son los derechos reproductivos. De alguna manera convergen en diferentes puntos, pero sí tenemos que manejarlos de manera separada. Es importante distinguirlos porque durante mucho tiempo se consideró erróneamente, y en algunos ámbitos aún se considera, que la vida sexual de las personas, principalmente las mujeres, no podía estar separada de la reproducción. Y esto se veía principalmente, por ejemplo, cuando nacieron las políticas de planificación familiar, estaban dirigidas principalmente a las mujeres que estaban casadas o que estaban unidas. O sea, las mujeres que no estaban casadas y que no estaban unidas no tenían acceso a métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque la política estaba dirigida para ellas, para controlar su reproducción. Hoy sabemos que el ejercicio de la sexualidad se puede dar sin fines reproductivos, pero cuando nacieron las políticas de planificación familiar, pero principalmente para el control de la reproducción. La que sigue, por favor. Los derechos sexuales podemos decir que son derechos más amplios porque implican a las personas como personas sexuadas en la sociedad. Desde que nacemos somos seres sexuados. Y muy importante lo que estoy diciendo. Porque implica la construcción de vínculos y de afectos, porque implica el derecho a expresar nuestra propia sexualidad y porque está presente desde nuestra infancia. Por eso es importante cuando se habla de la educación sexual, que la educación sexual se tiene que dar prácticamente desde los primeros niveles de educación, desde el preescolar se tiene que hablar de educación sexual, no como la estamos pensando en este momento en nuestra cabeza, ¿no? Una educación sexual que esté al nivel del desarrollo de cada una de las personas, infantes en este caso, niños menores, niñas y niños menores de edad, que pueden empezar a entender qué es el tema de la sexualidad, el cuidado del cuerpo y todas estas cosas, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, cuando hablamos de los derechos sexuales, hablamos de la libertad de las personas para ejercer su sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o discriminación, ¿no? Yo tengo un tema que hablamos de los derechos sexuales de las personas adultas mayores y cuando lo estuve dando en algunos organismos públicos de derechos humanos, había como mucha sorpresa en pensar que las personas adultas mayores también tienen derechos sexuales, ¿no? Y tienen derecho a seguir ejerciendo su sexualidad sin ningún tipo de discriminación. De hecho, bueno, pues no hay, cuando hablamos de estos temas, ponían los ejemplos de que, por ejemplo, si un papá se quedaba viudo ya grande y se conseguía o se relacionaba con alguna otra mujer, generalmente los hijos y las hijas se enojan por esta situación, ¿no? Entonces,
limitan el ejercicio de la sexualidad de las personas adultas mayores, y eso no debería de ser, porque pues la sexualidad va a estar presente a lo largo de nuestras vidas y depende de nosotras si queremos o no queremos ejercerla, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, los derechos sexuales tienen que ver con nosotros como personas sexuadas en la sociedad, con la construcción de vínculos y afectos en esta sociedad, con pues van a estar presentes desde nuestra infancia, porque nos ayudan a expresar nuestra sexualidad, porque nos ayudan a tomar decisiones libres, informadas sobre cómo, cuándo y con quién queremos ejercer nuestra sexualidad, y por este derecho que tenemos a ejercer nuestra sexualidad libres de discriminación y de violencia, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, aquí están enumerados de alguna manera los derechos sexuales. Es importante decirles que los derechos sexuales y los derechos reproductivos no están plasmados en un documento internacional ni en una convención en particular. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos se han ido construyendo e integrando y retomando de diferentes convenciones e instrumentos internacionales. Pero bueno, no tenemos un documento o una convención, una plataforma que hable específicamente de los derechos sexuales y reproductivos. Por eso es que a veces es un poquito más complicado para para muchas personas aceptarlos. Sin embargo, bueno, pues los derechos sexuales son una realidad y están presentes pues en nuestra vida cotidiana, que como ya dijimos es el derecho a decir libremente sobre mi cuerpo y mi sexualidad, el derecho a manifestar públicamente mis afectos. Y esto lo vemos, por ejemplo, mucho con la gente de la diversidad sexual, con las personas de la diversidad sexual, que, bueno, que en muchos lugares, en muchas comunidades, en muchos, incluso estados, pues no pueden ir dos mujeres agarradas de la mano, o dos hombres agarrados de la mano, o darse un beso en público, porque, bueno, pues ya mucha gente les pone tache, incluso hasta los llegan a agredir, ¿no? El derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual, el derecho al respeto de mi intimidad, de mi vida privada. Mi vida privada no tiene que ser ventilada absolutamente con nadie. Si yo tengo una orientación, una preferencia sexual diferente a la heterosexualidad, pues no, las personas no tienen por qué enterarse, ni yo tengo la obligación de andárselo diciendo a todo el mundo, ¿no? El derecho a decir libremente con quién, cómo y cuándo ejercer mi sexualidad, el derecho a vivir libre de toda discriminación y violencia sexual, el derecho a una educación integral en la sexualidad desde que somos pequeños, el derecho a la información oportuna, completa y científica y laica sobre la sexualidad, el derecho a la salud sexual, el derecho a la igualdad de oportunidades y el derecho a participar en las políticas públicas sobre la sexualidad. La que sigue, por favor. Y pues cuando hablamos de los derechos reproductivos, estos derechos incluyen los derechos de las parejas y de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre su vida reproductiva, incluyendo el número de hijos, cuándo y con qué frecuencia tenerlos, o incluso no tener hijos, ¿no? Alcanzar el más alto grado, estándar de salud sexual y reproductivo. Esto establecido en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo del 94 y las revisiones que se hacían 5 años después de esta fecha a nivel internacional. La que sigue, por favor. Todos los derechos reproductivos tienen que ver con la libertad de las personas para decidir si tener o no tener hijos, la cantidad y el espaciamiento entre ellos, el tipo de familia y el tipo de familia que se quiere formar. Acceder a la información y planificación para hacerlo a métodos anticonceptivos, al aborto legal y seguro, así como los servicios adecuados sobre la fertilización asistida y servicios de salud pre y post embarazo. La que sigue, por favor. Entonces, los derechos reproductivos tienen que ver con la reproducción, con el derecho a decidir si quiero tener hijos, no quiero tener hijos y cuándo. Al acceso a métodos anticonceptivos, a la atención del embarazo, al acceso a la información y a tomar decisiones libres e informadas sobre mi vida y mi salud reproductiva. La que sigue, por favor. Entonces, estos son los derechos reproductivos que hemos ido integrando. Van a encontrar documentos donde habrá más o menos derechos reproductivos, pero en general estos son como los tenemos englobados. Derecho a decidir de forma libre y responsable el número y espaciamiento de los hijos, derecho a decidir libremente con quién y cuándo tener hijos, derecho a una educación oportuna e integral
en salud reproductiva, y este de derecho a decidir libremente y con quién, cuándo y cómo tener hijos tiene que ver, por ejemplo, con las familias de la diversidad sexual, que sabemos que en muchas entidades federativas tampoco ya está permitido la unión entre personas del mismo sexo, sin embargo, no está permitido que puedan adoptar un hijo, por ejemplo, porque hay una serie de restricciones, y entonces se dice que las parejas del mismo sexo no van a educar bien a sus hijos y que sus hijos van a tener más problemas, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto es que los hijos de familias heterosexuales, pues, también tienen muchísimos problemas, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ver con la orientación sexual de las personas, ¿no? El derecho a la información oportuna, completa, científica y laica sobre la salud de los derechos reproductivos, el derecho a la información y acceso a métodos anticonceptivos. Esto es muy importante porque, como yo les dije en un primer momento, la planificación familiar estaba muy dirigida a las parejas, a las personas que estaban unidas, ya sea casadas o no casadas. Actualmente, cuando cambia el paradigma de la salud a la salud reproductiva, entonces ya se considera que todas las personas pueden ejercer su sexualidad y que todas las personas entonces tienen derecho a un método anticonceptivo, entonces tienen derecho a solicitarlo a las unidades de salud. Y lo que ha pasado es que muchas veces en las unidades de salud, cuando las mujeres son muy jóvenes o cuando los hombres son muy jóvenes, incluso les llegan a pedir que vayan acompañados del papá o de la mamá, que firmen una serie de documentos, les cuestionan el ejercicio de su sexualidad, etcétera, etcétera, o les hacen preguntas incómodas. Entonces, el acceso a métodos anticonceptivos es muy importante porque tenemos en nuestro país una problemática muy grave que es el embarazo en adolescentes, ¿sí? Y el embarazo incluso en niñas de 10 a 14 años, que bueno, ahí estamos hablando de una problemática que está muy relacionada con el abuso sexual, ¿no? Con muchos de los embarazos de esas niñas de 10 a 14 años son producto de violencia sexual, ¿no? Entonces, pero en jóvenes de 15 a 19 años seguimos teniendo en México una de las tasas más altas a nivel internacional de embarazo en este tipo de población, ¿no? Entonces, muy importante que como sociedad reconozcamos que las y los jóvenes están ejerciendo su sexualidad, que recordemos que actualmente las y los jóvenes, por este acceso al internet, por este acceso a los medios de comunicación que ya hablan ya más abiertamente del ejercicio de la sexualidad de los jóvenes y de las jóvenes, ya tienen mucha información sobre esto, pero no tienen información sobre el acceso a métodos anticonceptivos, o se los niegan, o si les dan el método anticonceptivo y no les explican exactamente cómo usarlo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una devolución importante para las y los jóvenes para que de alguna manera se hagan responsables del ejercicio de su sexualidad. No es negarles el ejercicio de su sexualidad, pero sí hacerlos responsables del ejercicio de su sexualidad. Por supuesto, el derecho a acceder a servicios de aborto legal, seguro y de calidad, sobre todo ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado generó esta importante sentencia de la inconstitucionalidad de la penalización del aborto, en donde pues sabemos que ya las mujeres que interrumpen un embarazo pues ya no pueden ser penalizadas, ¿no? El derecho a los servicios de salud reproductiva libres de discriminación y de violencia, y el derecho a participar en las políticas públicas sobre salud reproductiva. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿por qué son importantes los derechos sexuales y reproductivos? De alguna manera ya lo hemos estado diciendo a lo largo de esta conferencia, pero bueno, vamos a hacer un poco más de énfasis en por qué son importantes. La que sigue, por favor. Porque tienen que ver con una toma de decisiones sobre nuestro cuerpo. Es muy importante eso. O sea, lo único que en este mundo de lo cual todas las personas somos dueñas es de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro y nosotras, hombres y mujeres, sabemos lo que hacemos con este cuerpo, ¿no? Entonces, los derechos sexuales y los derechos reproductivos tienen que ver
con la toma de decisiones sobre mi cuerpo, sobre el ejercicio de mi sexualidad, sobre la reproducción, e implican la autonomía y ciudadanía de las mujeres, porque cuando las mujeres son capaces de decidir si quieren o no quieren tener un hijo, si son capaces de ejercer su sexualidad libre de violencia, su sexualidad sin fines reproductivos, cuando no son obligadas a casarse, cuando realmente deciden con quién establecer una relación afectivo-sexual, con un hombre, con una mujer, o con lo que sea, pues estamos hablando de la toma de mis decisiones, de algo que a mí me hace sentir bien y que seguramente cada una de nosotras y cada uno de nosotros sabemos y tenemos la inteligencia para saber qué es lo mejor para nosotras y para nosotros, ¿no? La que sigue, por favor. Porque dijimos como tiene que ver con la autonomía y libertad sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción, a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, nuestra vida sexual, nuestra identidad, sin temor a sufrir coacción y discriminación. Y pensemos que todavía sigue habiendo mucha discriminación. Por ejemplo, cuando las jóvenes ejercen su sexualidad y se llegan a enterar en sus ámbitos cercanos, cuando las jóvenes que no tienen, digamos, una relación ya más o menos formal y que ya son casaderas y esas cosas, y cuando la población o su grupo cercano se llega a enterar, a veces son criticadas, ¿no? Y a veces les ponen unos adjetivos que jamás se les pone a los hombres con ese ejercicio de la sexualidad que ellos viven, ¿no? O sea, los hombres sí pueden tener una novia, dos novias, tres novias, una mujer, dos mujeres, tres mujeres, y una mujer, si una mujer osa tener dos hombres, oh my God, la sociedad le pone tache. Y no solamente le pone tache, le dice una cantidad de adjetivos peyorativos terribles, ¿no? Y en muchas ocasiones hasta la castigan, ¿no? Porque, la castigan de diferentes maneras, ¿no? Gozar con la libertad para decidir sobre tener hijos, cuántos y el tiempo que se desea tener entre uno y otro. Actualmente ya es mucho más aceptable que las mujeres ya decidan no tener hijos, pero hace 30 o 40 años una mujer que no tenía hijos, la sociedad también le ponía tache y le decía una serie de adjetivos peyorativos que no quiero repetir aquí para no reforzar esas cosas que se decían antes de las mujeres, ¿no? Elegir a nuestra pareja íntima, si yo soy mujer y decido elegir a otra mujer, es mi derecho elegir a otra mujer o elegir un hombre, o en un momento dado, si la sociedad me lo permite, elegir una mujer y un hombre al mismo tiempo. Digo, el ejercicio de la sexualidad se ha ido ampliando cada vez más y ahora con las y los jóvenes el ejercicio de la sexualidad es como mucho más libre de prejuicios. Ahora creo que las y los jóvenes experimentan más con su sexualidad, ¿no? A decidir si se desea contraer matrimonio y el tiempo para hacerlo, así como el tipo de familia que se quiere formar. La que sigue, por favor. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con la autonomía de la mujer. Se encuentra estrechamente relacionado con el famoso empoderamiento femenino, que a muchas personas no les gusta la palabra empoderamiento, pero que para mí es muy clara y muy entendible, ya que estos abarcan indicadores similares en el comportamiento, desarrollo y calidad de vida de las mujeres. Los indicadores que reflejan la autonomía de la mujer están relacionados con esta capacidad de realizar actividades y tomar decisiones sin requerir el consentimiento de otros, especialmente de alguna autoridad masculina, ¿no? Recordemos que cuando nosotras y como personas hemos recibido en esta sociedad en la que vivimos una educación de género. ¿Qué significa que hemos recibido una educación de género? Que hemos recibido una educación muchas veces basada en roles, en estereotipos, y en donde, bueno, pareciera que cuando nacemos hay una carpetita donde dice así deben ser las mujeres y así deben ser los hombres. Hemos ido estrechando esas carpetas, las hemos ido juntando, sin embargo todavía hay indicadores que nos hablan de que las mujeres todavía no tenemos esta toma de decisiones tan libre como la tienen los hombres, ¿no? Y un ejemplo que yo siempre pongo y que me gusta mucho poner es por ejemplo, cuando en estas primeras relaciones de noviazgo que establecen las y los jóvenes, estas jóvenes que yo cuando he ido a dar talleres con ellas dicen que, bueno, que ya asumen sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos y bueno, pues que ya nacieron en una sociedad donde tienen muchos derechos y qué bueno, ¿no? Sin embargo, les digo, a ver, si su novio o su novia les dice,
¿qué hacemos? ¿En dónde vamos? ¿Y qué dicen, qué decimos la mayoría de las mujeres? O sea, donde tú quieras, ¿no? Lo que tú quieres. Y entonces, eso nos habla de que en esa pequeña acción y en esa pequeña frase se engloba toda una cultura que traemos, ¿no? Toda una idiosincrasia que traemos de creer que ellos tienen que decidir qué hacer, cómo hacerlos. Incluso hay un estereotipo donde los hombres tienen que ser mucho más expertos en el ejercicio de la sexualidad que las mujeres, ¿no? Si una mujer tiene una expertise en el ejercicio de su sexualidad y se encuentra con un hombre que tiene una mente un poco cuadrada, pues incluso la criticará, ¿no? Bueno, yo he conocido a jóvenes que han expresado eso, ¿no? Que si ellas toman la iniciativa en el ejercicio de su sexualidad, pues los hombres de alguna manera les ponen tache, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, también implican, bueno, pues recibir esta educación sexual suficiente, amplia, esta educación sexual que esté libre de estereotipos y de discriminación hacia alguno de los sexos, ¿no? Porque también los hombres son discriminados, que permita un desarrollo pleno de la salud sexual y reproductiva de las personas, que sea accesible y comprensible para la población y que esté al alcance de todas y todos. Recordemos que cuando en los años 80 se inició la educación sexual en los libros de primaria, hubo un gran rechazo por parte de la sociedad y incluso hubo algunas entidades federativas que quemaron los libros de quinto y de sexto año que empezaban a hablar sobre el desarrollo de las y los jóvenes durante la adolescencia, ¿no? Y entonces se espantaron tanto que en algunos estados quemaron los libros, caso Guanajuato, por ejemplo. Hoy hay una mayor aceptación respecto a la educación sexual, sin embargo sabemos que existen todavía muchos personal docente, maestros, maestras, que cuando llegan al capítulo del desarrollo de la sexualidad o de la adolescencia, pues lo pasan muy rápido o incluso se lo saltan, ¿no? Cuando mi hijo hace como unos 12 años estuvo esa clase, llegó y me dijo, mamá, ya dime cómo nacen los niños. Ya dime, porque no nos quieren decir. Y ya, bueno, pues yo le dije, a ver, hijo, los niños nacen de dos maneras, vía vaginal y vía cesárea. Vía cesárea es que les hacen una abertura en la panza de las mujeres y le sacan al bebé, y vía vaginal que nacen por la vagina y que es muy doloroso, hijo, muy, muy doloroso. Y mi hijo no me volvió a preguntar más, porque lo único que quería era saberlo. Y así hay muchas niñas y niños que, pues en sus casas van y preguntan, y también en las casas de uno a veces uno se hace 1000 ideas en la cabeza, y a veces lo que uno tiene que hacer es una pregunta directa, una respuesta directa de acuerdo al desarrollo de las y los niños. Pero como nosotras, como personas adultas, hasta a veces tampoco tenemos educación sexual, pues no sabemos responderles a las y los hijos, pero entonces podemos buscar quién. Eso es importante, que no dejemos a los hijos y a las hijas con dudas, sino que busquemos una persona experta que pueda aclarar primero a mí esa duda, después a nuestras hijas e hijos. La que sigue, por favor. Una educación sexual igualitaria y libre de ejercicios es aquella que no está determinada por las expectativas de comportamiento generadas por los roles de género asignados a las personas, ¿no? Que permite a las personas, independientemente de su sexo, conocer su sexualidad de manera plena, sin prejuicios o coerción, y que brinda los servicios necesarios para que conozcan y desarrollen autónomamente su salud reproductiva. Actualmente, bueno, pues en nuestro país tenemos, por lo menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, un programa que está dirigido muy particularmente a las y los jóvenes y adolescentes, que son los servicios amigables, que bueno, que por lo menos ya hay un espacio donde las y los jóvenes pueden ir a solicitar métodos anticonceptivos, a que les hablen sobre la sexualidad, sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y me parecen una excelente política. No sabemos el impacto que ha tenido, pero bueno, como política es bastante buena. La que sigue, por favor. Tener acceso a la información y medios sobre los derechos sexuales, es decir, a recibir información sobre la sexualidad y la reproducción en los centros de salud, en las instituciones educativas, en las instituciones como pues, nuestros organismos públicos de derechos humanos, o cualquier otra institución que atienda a mujeres y a jóvenes. La que sigue, por favor.
a vivir sin discriminación ni ningún tipo ni ninguna manifestación de violencia sexual, no sufrir coacción ni violencia, incluida violación u otras formas de violencia sexual. Desafortunadamente, ahora con la pandemia nos dimos cuenta que incrementó la violencia sexual hacia las jóvenes y hacia las niñas y los niños, el tema de la mutilación genital femenina, que afortunadamente en nuestro país no se da, pero que en países de África y está como muy permitido, a pesar de que haya esfuerzos por eliminar esta práctica, pues los embarazos forzados, los abortos forzados, la esterilización forzada, el matrimonio forzado, la violencia obstétrica y la muerte materna, ¿no? Esto implica vivir libre de todas estas situaciones que acabo de mencionar. La que sigue, por favor. Entonces, respecto a las obligaciones de los estados sobre los derechos sexuales y reproductivos, están obligados a respetarlos, es decir, a utilizar las leyes y políticas para permitir que expresen su género y su sexualidad sin vivir discriminación, violencia o coacción, a protegerlos, impedir la discriminación, la violencia basadas en el género o la identidad sexual de las personas o en sus decisiones sexuales y reproductivas, hacerlos efectivos con información actualizada, con educación, con acceso a servicios de salud, etcétera, etcétera. O sea que el Estado mexicano y los estados, las diferentes entidades federativas tienen obligaciones, la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos de las personas en general. La que sigue, por favor. Y respecto al marco normativo, tenemos un marco normativo internacional que ya de alguna manera dimos una repasada muy rápido y aquí vamos a hacer énfasis particularmente en aquel marco normativo internacional que habla muy específicamente de los derechos sexuales o de los derechos reproductivos. La que sigue, por favor. Hay acuerdos internacionales muy relevantes que sustentan estos derechos sexuales y reproductivos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, la famosa CEDAW, que ya dijimos que es una de nuestras convenciones e instrumentos madres, la Conferencia Mundial de Desarrollos Humanos de las Mujeres de Viena 93, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena 93 es muy relevante porque es donde se reconocen y se habla abiertamente del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Se hace específicamente sobre las mujeres. La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo es donde están, por primera vez, se habla de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. La que sigue, por favor. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, la Plataforma de Acción de Beijing, la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social y la Declaración de los Derechos de las Niñas y los Niños. La que sigue, por favor. En la Convención de la Eliminación de todas las formas contra la discriminación, la famosa CEDAW, el artículo 16 dice que los estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y en particular asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. Anteriormente, cuando una mujer ya no quería tener hijos y estaba casada y decidía operarse a través de anteriormente salpingoclasia o YOTB, se tenía que tener la autorización del esposo para poderle realizar esta operación. Actualmente, si una mujer decide que ya no quiere tener hijos, ya no es necesaria la autorización del esposo. Bueno, habrá, supongo que algunas entidades donde sí se pide la autorización del esposo, pero una mujer puede decidir ya no tener hijos y firmar su consentimiento para que le hagan la OTB. La que sigue, por favor. En la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo, les digo que, bueno, ahí se habló de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y se abordó específicamente en los puntos 7.1 al 7.48. Específicamente se tocaron los puntos de derechos reproductivos, salud reproductiva, planificación de la familia, enfermedades de transmisión sexual, prevención del virus de inmunodeficiencia, sexualidad humana y relaciones entre los sexos, y las relaciones de los y las adolescentes. Entonces, es la primera vez que se plasmó en un documento como tal todos estos temas
que anteriormente se venían tratando como de manera aislada, pero aquí ya se aterrizaron y dio pie de alguna manera para que se pudieran generar estos derechos sexuales y reproductivos. La que sigue, por favor. En esta conferencia del Cairo se definió el derecho básico de todas las personas y los individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre casos, a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y de salud reproductiva. O sea que, de verdad, la conferencia del Cairo fue el parteaguas para los derechos sexuales y reproductivos. La que sigue, por favor. Entonces, en esta conferencia se incluyó el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, ¿no? Y se definió la salud reproductiva como un estado general de bienestar físico, mental y social que permite disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear, la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo. La que sigue, por favor. Entonces, y en la Conferencia Mundial de Beijing, los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad. ¿Se acuerdan que les dije que la Conferencia Mundial sobre Beijing y su plataforma de acción tenía 12 ejes de trabajo del desarrollo de las mujeres? Uno de estos ejes es el derecho a la salud y el derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad. Es, digamos, la primera vez que se reconoce este derecho que tenemos las mujeres para decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto a las relaciones sexuales, la reproducción, incluye el pleno respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto y consentimiento recíproco y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, hace algunos años, todas las campañas que estaban dirigidas para la prevención del embarazo en adolescentes estaban dirigidas para las jóvenes, para las mujeres, como si las mujeres fueran las únicas responsables de quedar embarazadas. Y no, para que haya un embarazo, recordemos que se necesitan dos, una mujer y un hombre. Entonces, hoy sabemos, y hoy hemos hecho mucho énfasis desde hace algún tiempo, que las campañas para prevenir el embarazo en adolescentes tienen que estar dirigidas a las jóvenes y a los jóvenes, porque son dos las personas que participan en un embarazo, ¿no? Además, la salud de la mujer está expuesta a riesgos particulares debido a la inadecuación y la falta de servicios para atender las necesidades relativas a la salud sexual y reproductiva. En muchas partes del mundo, el desarrollo, las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto se cuentan entre las principales causas de mortalidad y morbilidad de las mujeres en la edad reproductiva. La que sigue, por favor. Y uno podría pensar, ¿qué puede decir la Convención sobre los Derechos del Niño en relación a los derechos sexuales y reproductivos? Pues hasta en esta convención se habla de los derechos sexuales y reproductivos. El artículo 19 habla de que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de abuso o explotación sexual. Recordemos que hablamos que existe una grave problemática del embarazo en niñas de 10 a 14 años, ¿no? Existe un problema de abuso sexual muy importante en este país contra niñas y niños que no está todavía, que no se ha abierto totalmente la sociedad, porque muchas de las personas que abusan de los niños y las niñas sexualmente son los propios padres o alguien al interior de la familia, y por eso muchas veces estos casos no se denuncian. Entonces no estamos respetando el derecho a proteger a las niñas y a los niños de esta explotación o de este abuso sexual, ¿no? Los Estados partes asegurarán la plena aplicación de este Estado de Derecho y en particular adoptarán las medidas apropiadas para desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y los servicios en materia de planificación de la familia. Por eso es tan importante la educación sexual, para enseñarles a las niñas y a los niños que ese cuerpo es de ellos y de ellas, y que nadie puede tocarlos si ellos no quieren, ¿no? Y desafortunadamente, a veces desde cuando tenemos a nuestros hijos e hijas, los obligamos a que saluden a otros familiares, a que les den beso, a que una serie de cosas que no debemos hacer. Los niños y las niñas son muy inteligentes y a veces no quieren acercarse a ciertas personas, no tenemos que obligarlos.
esos son parte de sus derechos sexuales también, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, en términos de que les decía que no hay un instrumento que hable sobre los derechos sexuales y reproductivos, entonces ha habido algunos intentos por hacer una convención interamericana sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que ha sido impulsada por algunos países de América Latina, por el movimiento amplio de mujeres, por los movimientos feministas que están impulsando esta campaña para esta convención. La han llevado a estos organismos internacionales para que pueda ser aprobada. Sin embargo, bueno, pues todavía no se logra el consenso necesario para que pueda ser aprobado la Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, que sería de mucho bien porque obligaría a muchos estados parte a cambiar sus políticas en relación a la educación sexual, en relación al ejercicio de la sexualidad y a la salud sexual y reproductiva de las personas en general, de las mujeres y de los jóvenes en particular, ¿no? Entonces, una convención interamericana podría, de manera amplia, integrar, respetar, proteger, promover y garantizar los derechos sexuales y reproductivos y contribuiría a erradicar la vulneración de tales derechos y contribuiría al ejercicio del derecho a vivir una vida libre de violencia y sin discriminación. Recordemos que existe una discriminación muy fuerte sobre el ejercicio de la sexualidad, sobre quién y cómo la ejercen determinados grupos, ¿no? La que sigue, por favor. Y el marco normativo nacional, bueno, pues tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos, donde se acuerdan que leímos el artículo 4 constitucional que habla de este derecho de poder decidir de manera libre y responsable sobre el número y la cantidad de hijos que queremos tener y el espaciamiento entre uno y otro. Por supuesto, la Ley General de Población, la Ley General de Salud y su reglamento, las diferentes normas oficiales que tienen que ver con los servicios de planificación familiar, la NOM 046 que tiene que ver con la atención de la violencia familiar y sexual, el acceso a la interrupción del embarazo, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley Federal de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La que sigue, por favor. Este artículo de la Constitución Política que ya lo leímos. La que sigue, por favor. Entonces, es muy importante que en el reglamento de la Ley General de Salud, en su artículo 15, refiere que los servicios de planificación familiar deberían estar integrados y coordinados con los de salud, salud reproductiva, educación, seguridad social e información pública y otros destinados a lograr el bienestar de las personas y de la familia. Lo puse textual que dice de los individuos, pero en realidad ya creo que tenemos que cambiar muchas de nuestras leyes y meterles perspectiva de género, porque no podemos hablar del bienestar de los individuos, porque pareciera que estamos hablando solamente de los hombres, y en realidad es el bienestar de las personas y de la familia, con un enfoque de género y de conformidad con lo establecido en la ley, el presente reglamento y las demás disposiciones. El artículo 16 habla de la información y los servicios de salud, educación y demás similares que están relacionados con programas de planificación familiar que deben ser gratuitos. O sea, eso es muy importante, que todos los servicios de planificación familiar en cualquier institución a la que vayamos, sea seguros, IMSS, ISSSTE, la Marina, el Ejército, si va uno por servicios de planificación, los servicios tienen que ser gratis y no se le pueden negar absolutamente a nadie. Cualquier persona en edad reproductiva, así lo dice la NOM 005, cualquier persona en edad reproductiva puede ir a solicitar un método de planificación familiar. La que sigue, por favor. El artículo 20 de esta misma ley dice que los servicios de salud, salud reproductiva, educativos y de información sobre programas de planificación familiar garantizarán a la persona la libre decisión de los métodos para regular su fecundidad, los que ella quiera utilizar. Si yo voy a un centro de salud y quiero un condón, me tienen que dar condón. Si quiero un condón femenino, me tienen que dar un condón femenino. Si quiero pastillas, si quiero el DIU o si quiero cualquier otro método anticonceptivo, la institución está obligada a darme. Claro, también me va a dar una orientación y me puede decir, este método no te puede funcionar a ti por este tipo de situaciones, porque a lo mejor hay una situación de tipo hormonal o qué sé yo, pero sí están obligados a explicarme cada uno de los métodos para que yo decida con cuál me quiero quedar, ¿no? Y resulta que, bueno, durante
los primeros años de planificación familiar, como era tan fuerte la imposición de la planificación familiar, hubo políticas que estaban muy dirigidas a realizar salpingoclasias al por mayor, ¿no? Entonces, se operaron a muchas mujeres en muchos lugares sin su consentimiento. Y eso, bueno, eso es lo que llamamos también violencia obstétrica. Y también que queda prohibido obligar a las personas a utilizar contra su voluntad métodos de regulación de la fecundidad. Cuando las personas opten por el empleo de algún método anticonceptivo permanente, las instituciones o dependencias que presten este servicio deberán responsabilizarse de que las y los usuarios reciban la orientación adecuada para la adopción del método que quieren y darle los formatos necesarios para la firma correspondiente. La que sigue, por favor. Temas de violaciones a los derechos humanos. Esto ya es como el final de esta conferencia. Ya hicimos un recorrido histórico, ya vimos qué son más o menos los derechos sexuales y reproductivos, ya vimos cuáles son las implicaciones que tienen los derechos sexuales y reproductivos, un poco del marco internacional, nacional, que protegen estos derechos sexuales y reproductivos. Ahora vamos a ver desde el marco de nosotros como comisiones de derechos humanos, cuáles son las violaciones a las que tenemos que estar atentas y atentos para la atención de los derechos sexuales y reproductivos. La que sigue, por favor. La modalidad de violencia contra las mujeres es la violencia obstétrica, es uno de los temas que ha emergido de manera muy importante en los últimos 10 años. Me parece que tenemos un número importante de quejas sobre violencia obstétrica. Aquí el programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, somos el único programa que tiene un área de quejas que están relacionadas con la desigualdad entre mujeres y hombres, y una de las quejas que más recibimos son el tema de la violencia obstétrica, ¿no? Digo, a pesar de que en el 2017 nosotras emitimos una recomendación una recomendación general sobre violencia obstétrica, nos hemos dado cuenta que, bueno, que el tema sigue muy presente, que la problemática sigue muy presente, y que, bueno, que no es una problemática que hayamos descubierto hace 10, 15, 20 años. Os digo, la violencia obstétrica, todas las personas aquí que son madres saben que, bueno, que muchas veces son objetos de violencia obstétrica que es cometida por las y los prestadores de salud, por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Las regañan, las critican, les gritan en muchas ocasiones, hasta les llegan a pegar en algunos casos, sobre todo a mujeres indígenas, ¿no? Es importante saber que esta violencia obstétrica genera una afectación física, psicológica o moral, y que incluso puede llegar a provocar la pérdida de la vida de la mujer, o en su caso del producto en gestación o del recién nacido. Tenemos algunas quejas que aquí en nuestro programa que hablan justamente de mujeres que han perdido la vida por una mala atención que viene de manera conjunta con esta violencia obstétrica, o que han perdido a sus hijos recién nacidos o durante el proceso de gestación, ¿no? También de esta violencia es derivada de la prestación de servicios médicos, abuso de medicalización y patologización de los procedimientos naturales, entre otros, ¿no? Digo, la violencia obstétrica, una vez que se identificó claramente, que está incluso en algunas leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en las diferentes entidades federativas, y que incluso hay 4 estados en donde está penalizada, es un delito penal, pues es interesante ver hacia dónde va evolucionando. Debíamos de ir hacia la prevención de la violencia obstétrica, con un trabajo muy importante con los servicios de salud, porque ahí es donde está, pues, el meollo de esta gran problemática, ¿no? La que sigue, por favor. Un poco el tema de la violencia obstétrica es que tiene su origen en estas relaciones asimétricas de poder, de esta jerarquía que existe entre el doctor, la doctora y las mujeres como usuarias, de este conocimiento legitimado que tiene el personal de salud sobre nuestra propia salud, sobre el desarrollo de nuestro cuerpo, sobre el desarrollo de un embarazo, la influencia de este sexismo y este androcentrismo en el campo de la medicina. Recordemos que el androcentrismo es valorar todo lo que hay en la sociedad a partir de los hombres,
por y para los hombres, y del ejercicio de prácticas patriarcales y autoritarias sobre las decisiones y el cuerpo de las mujeres. ¿Cuántas veces las mujeres preguntan y preguntan y el personal de salud pues no les da información suficiente sobre su embarazo o sobre cómo va a ser su parto o sobre diferentes situaciones que tienen que ver con su cuerpo, ¿no? La que sigue, por favor. Algunas de las prácticas que son constitutivas de violencia obstétrica son este lenguaje verbal agresivo, con groserías, sarcasmos, burlas. Digo, hay muchos ejemplos que la verdad yo a veces ya ni quiero decirlos porque es como seguir reforzando estas cosas. Esta fuerza física innecesaria durante la atención de los procesos, la tardanza deliberada en la atención de la paciente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de mujeres que tienen sus embarazos, que tienen sus partos afuera de los hospitales o 2, 3 calles antes de llegar al hospital, porque ya fueron 1, 2 veces y las regresaron, y a veces son mujeres que no viven a 5 minutos del hospital, que a veces viven a horas del hospital, ¿no? Atención por médicos en formación, residentes o internos, sin supervisión. No es que queramos que los residentes o los internos no estén presentes durante este tipo de trabajo de parto de las mujeres, sino que es importante que siempre estén supervisados por por sus médicos titulares. Actos de discriminación en razón de la condición socioeconómica, de raza, de sexo, entre otros. Hay una discriminación muy fuerte en la atención para mujeres indígenas, por ejemplo. Omitir proporcionar información a la paciente o a sus familiares sobre su estado, tratamiento, diagnóstico, maniobras y prácticas no sustentadas médicamente durante la atención, suministrar medicamentos de manera injustificada y prácticas invasivas de la privacidad de la paciente, ¿no? Digo, hay pacientes que llegan a veces 20 a 30 médicos a hacerles el tacto sin pedirles permiso ni nada, eso no está bien, ¿no? Digo, es importante que los médicos aprendan, pero siempre se tiene que pedir la autorización de la paciente. La que sigue, por favor. Estas otras son las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos. Hice un poco de énfasis en la violencia obstétrica porque es muy grave la problemática de la violencia obstétrica, ¿no? Pero otras violaciones a los derechos sexuales y reproductivos son la falta de acceso a métodos anticonceptivos. Digo, sobre todo esto se da con las y los jóvenes que van a los centros de salud, unidades de salud, y no les dan métodos porque tienen que llevar al papá o a la mamá. ¿Y cómo es posible eso, no? A la falta de educación sexual libre de prejuicios y estereotipos, a la violencia sexual que se ejerce contra las mujeres y contra las niñas, al embarazo en adolescentes, a la falta de acceso al aborto legal, a la fuerza física innecesaria durante la atención de los procesos, a la falta de aplicación de la NOM 046, a la falta de acceso a la salud sexual y a la falta de acceso a la salud reproductiva. Creo que esta es la última, la que sigue. Bueno, esta es esta sentencia que yo ya les había mencionado sobre la inconstitucionalidad de la penalización del aborto, que fue una sentencia del año pasado ante una acción de inconstitucionalidad que había metido el Estado de Coahuila, contra el Estado de Coahuila, perdón, que penalizaba el aborto. Entonces, con esta sentencia se supone que se despenaliza la penalización del aborto, pero bueno, cada entidad federativa tiene que legislar al respecto y despenalizar el aborto, ya de acuerdo a esta sentencia que fue emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este momento ya llevamos 9 entidades federativas que han despenalizado el aborto. Las más recientes son en el estado de Guerrero y en el estado de Baja California Sur, que obedecen ya específicamente a esta sentencia de la Suprema Corte, y que bueno, pues que suponemos que la mayoría de las entidades federativas tendrán que ir en el mismo camino y en el mismo sentido, ¿no? La que sigue, por favor. También hubo una sentencia en este mes de septiembre del año pasado, hubo varias sentencias importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la Suprema Corte invalidó el artículo 4 bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que establecía la tutela del derecho a la vida desde el momento de la concepción, en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley correspondiente hasta su muerte. Eso dijo, la Suprema Corte dijo que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General. Entonces, todas las constituciones que las entidades federativas tienen protegida
la vida desde el momento de la concepción, pues están, de acuerdo a esta sentencia, tendrían que quedar invalidadas, pero eso lo tiene que legislar cada congreso, ¿no? La que sigue, por favor. Y otra sentencia que también en el mismo sentido emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la que analizó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que hablaba sobre sobre la objeción de conciencia, en donde decía que el personal médico y de enfermería podría ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley, sin que pueda invocarse cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. Lo que la sentencia dijo es que invalidó este artículo porque dijo que establecía de forma amplia la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud, limitando únicamente cuando se pusiera en riesgo la vida del paciente o se tratara de una urgencia. Este lineamiento lo invalida la Suprema Corte y establece que pues, se tiene que establecer un lineamiento nuevo y se tiene que poner límites a esta objeción de conciencia. En el marco de la alerta de violencia de género, se pedía en muchas, algunas de las recomendaciones era que se estableciera un programa de acceso al aborto legal y seguro en el marco de la NOM 046, que es cuando una persona sufre violencia sexual y producto de esta violencia queda embarazada, puede solicitar el acceso al aborto legal y seguro, y la Secretaría de Salud, sin que medie ninguna denuncia, está obligada a proporcionarle los servicios de interrupción del embarazo. Sin embargo, en muchas entidades federativas se había estado negando este servicio, y algunos de los casos era que todos los médicos y todas las enfermeras se declaraban objetores y objetoras de conciencia, ¿no? Entonces, a pesar de que el hospital o la Secretaría de Salud sí quería hacerlo, pues con esta objeción de conciencia se limitaba el acceso a este aborto legal y seguro, pero ahora ya está invalidado, ahora se tiene que volver a legislar y se tiene que volver a normar, esto lo hace la Secretaría de Salud, y esperemos que la nueva normatividad en relación a la objeción de conciencia sea mucho más clara en relación a esto, ¿no? La que sigue, por favor. Pues hasta aquí llegamos. Espero que haya sido de su interés esta conferencia. El tema es un tema apasionante. A mí me gusta mucho, la verdad, porque creo que vemos reflejada mucha de nuestros prejuicios y de nuestra vida muy personal en lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos desde el ejercicio de la sexualidad. Entonces, pues el ejercicio de la sexualidad es algo complejo para muchas personas porque pues no tenemos educación sexual y a veces ni siquiera sabemos lo que es este derecho al placer, que se oye un poco subjetivo, pero el derecho al placer tiene que ver con que tengamos una educación sexual y que en un momento dado sí sepamos distinguir qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta, qué es lo que hacemos por obligación y qué es lo que realmente en el ejercicio de la sexualidad puede ser placentero. Muchas hablan del derecho al placer, no lo pusimos aquí porque creo que sigue siendo un poco subjetivo, pero yo lo nombro porque me parece que sí es relevante, ¿no? Entonces, terminamos aquí mi participación y me gustaría tal vez si hay alguna pregunta, duda, queja, sugerencia o desacuerdo, porque también eso se vale, pues estoy en la mejor disposición de escucharles y tratar de aclarar las cosas, ¿no? Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por la exposición tan completa que nos brinda el panorama de los derechos, acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y sobre todo que nos brinda la posibilidad de conocernos, ¿no? De conocer nuestros derechos, no solo a nosotros las mujeres para ejercerlos, sino también a los hombres para respetarlos y a los funcionarios públicos para protegerlos, ¿no? Entonces, sin duda fue muy enriquecedora esta charla que tuvimos. Para que todos los que aquí estamos podamos ejercer una sexualidad libre, plena y sana, ¿no? Me gustaría, como usted dice también, si me lo permite, abrir un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta
que quisiera aprovechar que está aquí con nosotros la maestra Sofía, pudiera levantar la manita en el chat o ponerla en el mismo, pudiera levantar su manita o ponerla en el mismo chat y ya nosotros aquí la leemos con mucho gusto. Igual creo que también nos están viendo en redes sociales, no sé si alguien en redes tenga alguna pregunta, pero al parecer aquí tenemos unos minutitos todavía con la maestra. ¿Hay alguien por ahí que tenga alguna preguntita que quiera hacer? Es que quedó todo muy claro, maestra. O somos muy tímidos, no tímidas. Sí, creo que por ahí hay alguien que quiera preguntar algo, ¿no? Bueno, pues al parecer, maestra, estamos pues muy agradecidos y agradecidas con usted. A nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dígame. Creo que está cerrado su audio. Ya. Casi no les... Antes de que demos por cerrada. Bueno, aquí hay una preguntita. Metí un poco al chat. Dice, en atención a la objeción de conciencia, ¿es solamente un médico lo puede ejercer o todo el personal? En la Ley General de Salud decía que médicos y enfermeras podían declararse objetoras y objetoras de conciencia. En cada entidad federativa, en su ley de salud, está establecido quién se puede declarar como objetor o objetora de conciencia. En algunos lugares creo que todo el personal se podía declarar objetor de conciencia, lo cual es verdaderamente violatorio de los derechos de las mujeres. Pero, y además hubo un problema, hubo una situación, ¿cómo podemos decirlo?, compleja en relación a la objeción de conciencia, porque cuando hablamos de la objeción de conciencia, la objeción de conciencia tiene que ver con mis valores muchas veces religiosos o muchas veces de una ideología que no me permite o que estoy en contra de, por decir, del aborto, que es el caso específico de donde se declaran objetores y objetores de conciencia. Sin embargo, también está de por medio que incluso aquellas personas que no son objetoras de conciencia, también se declaraban objetoras de conciencia porque si proporcionaban algún servicio de interrupción legal del embarazo, pues muchas veces eran criticadas por el demás personal de la institución médica, ¿no? Sí, ese es un problema grave porque como no hay una aceptación hacia este derecho de las mujeres en el marco de la ley, sobre todo de las mujeres que vivieron violencia sexual y que producto de esta violencia sexual estaban solicitando la interrupción de un embarazo, hay muchos prejuicios todavía contra el personal que se anima a realizar estos procedimientos, pero lo importante es que hay una ley que protege al personal de salud de realizar estos procedimientos, hay una ley que los obliga, ¿entienden? Entonces, la ley no puede estar por encima de mis creencias personales, ni de mis creencias particulares, ni mi ideología. Yo como servidor o servidora pública estoy obligado y obligada a atender la ley. Todas las personas que estamos aquí, hasta donde estoy viendo, hay gente de las comisiones estatales, hay gente incluso de las fiscalías, como de diferentes instituciones. Todas las personas que estamos aquí somos servidoras y servidores públicos. Entonces, tenemos la obligación de atender a todas las personas en la situación que vengan. No importa que sean personas de la diversidad sexual, no importa que sean personas indígenas, tenemos la obligación de atenderlas con la misma calidad que atendemos a cualquiera, ¿no? Entonces, la objeción de conciencia lo que hacía era discriminar a las personas, ¿no? La objeción era discriminatoria y por ende, por eso me parece que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy clara en decir que se tiene que regular mucho más, que tiene que haber realmente argumentos de peso para decir, yo me declaro objetora de conciencia porque soy, no sé, X o Y, ¿no? Cada persona tiene que, incluso tal vez hasta tendría que haber un documento por escrito para que la gente se declarara objetora de conciencia, ¿no? Porque, sí, yo les digo, yo le daba seguimiento, le doy seguimiento a algunas alertas de violencia de género y que en Veracruz de repente todo el personal era objetor de conciencia, y entonces diciendo, oh my God, y ahora que en Veracruz está despenalizado el aborto, pues
tienen que trabajar mucho con el personal de salud, ¿no? Así como se hizo acá en la Ciudad de México, que cuando se dio la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación, recordar eso, que en la Ciudad de México fue la primera entidad federativa donde se permitió la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación, pues en un primer momento sí había como un poco de prejuicio contra el personal de salud que realizaba estos procedimientos que además ya son mucho más, como científicamente son muy de avanzada, porque ya no es cuando uno piensa en el aborto, de repente piensa en estas escenas sangrientas que nos han estado transmitiendo históricamente los grupos de derecha, ¿no? De estos fetos todos destrozados. Y no, cuando los protocolos actuales para la interrupción del embarazo, bueno, pues hay un protocolo que es de aborto con medicamentos, que es un poco invasivo, que las mujeres prácticamente lo pueden realizar en su casa, que van al servicio de salud y el personal de salud les da su protocolo, su medicamento y se van a su casa y hacen su procedimiento en su casa porque es muy seguro, ¿no? O el otro protocolo que es la aspiración manual uterina, que son máximo 2 horas, el procedimiento dura 10 minutos y la mujer está fuera 2 horas después del hospital, ¿no? Entonces, a veces es más peligroso, por ejemplo, la terminación de un embarazo, ¿no? Pues por todo lo que implica. Entonces, por eso les decía que también los derechos sexuales tienen que ver con el avance de la ciencia, ¿no? Que ya podemos hacer. Antes pensar en un aborto era, pues, pensar en una cosa terrible, dolorosa, así, en lugares clandestinos, con gente poco profesional, y hoy, afortunadamente, pues, los servicios de interrupción del embarazo, pues, son servicios de mucha calidad, porque no en la Ciudad de México, con personal muy preparado, con protocolos emanados de la Organización Mundial de la Salud, que son protocolos de aplicación sencilla para las mujeres, y que bueno, que al final, si una mujer decide la interrupción del embarazo, pues es su decisión propia, ¿no? Y cada una de las personas, como dijimos hace rato, se hace responsable de sus decisiones. Si una mujer decide interrumpir el embarazo, seguramente sus razones tiene la inteligencia y la capacidad de tomar esa decisión. O si una mujer, a pesar de haber sido violentada sexualmente, decide continuar y queda embarazada y decide continuar con ese embarazo, también es su decisión. Entonces, recordemos que la salud reproductiva ahora está muy centrada en las decisiones que tomemos como personas, ¿no? Y que nosotras, como mujeres y como hombres, pues somos las dueñas y los dueños de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, lo que hagamos con nuestro cuerpo es nuestra responsabilidad. Si una mujer decide interrumpir el embarazo, es su responsabilidad, y bueno, pues las otras personas que estamos alrededor, pues no tendríamos que estar diciendo sí, hazlo o no hazlo, porque al final cada quien carga con sus cosas, ¿no? Y si el Estado, en este caso, reguló una situación irregular que había de abortos clandestinos y lo reguló y le proporcionó este servicio a las mujeres, pues también está muy bien, porque esta ley o estas leyes que están en las diferentes entidades federativas no obligan a las mujeres a abortar, permiten a las mujeres que quieren o que no están, que tienen un embarazo no deseado o no planeado, solicitar la interrupción del embarazo, pero no obligan a una mujer que está embarazada a interrumpirlo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que las leyes lo que hacen es que nos permiten la toma de decisiones y acceder a derechos, ¿no? Entonces, se regulan, esta ley lo que hizo fue regular una situación de clandestinidad que había, y pues que beneficia directamente pues a las mujeres, porque en el tema del aborto, mucho se critica la decisión de las mujeres, pero se olvida uno totalmente los hombres, ¿no? Y en alguna vez en un taller que di, dijo un joven, que me sorprendió mucho, dijo un joven, es que muchas veces el aborto comienza con los hombres son los primeros en abortar cuando abandonan a las mujeres embarazadas, ¿no? Ante un embarazo no deseado de una pareja, muchas veces los hombres se van y entonces hablamos de que los hombres son los primeros en abortar porque abandonan a las mujeres, ¿no? Entonces, hay muchas cosas alrededor del tema, por eso les digo, el tema es muy apasionante, porque tiene que ver con el ejercicio de nuestra sexualidad, pero si nosotras como mujeres y como hombres conocemos nuestros derechos sexuales, nuestros derechos reproductivos, pues podemos ejercerlos de una manera plena, amplia, placentera, responsable, por supuesto, que eso es muy importante. Elegir la sexualidad implica una responsabilidad, la responsabilidad de cuidarme a mí misma y de cuidar a la persona que tengo conmigo, ¿no? De no contagiarme, de no tener una infección, contagiar una infección de transmisión sexual, de no adquirir un embarazo no deseado,
etcétera, y de no ejercer violencia durante las relaciones sexuales, ¿no? Eso sería, creo que ahora sí todo. Gracias, sí. maestra. Creo que había una dudita por aquí. Hace rato había levantado la mano Rita Gutiérrez Caballero. No sé si esté por ahí y todavía nos quiera preguntar algo. Sí, Rita Adelante. Caballero. Adelante. Hola, Hola. buenos días, buenas tardes, perdón. Desde acá, desde Jiquipilo, Chiapas, un saludo a la doctora Román Montes. La verdad, ahora sí les seré sincera, vi por parte de la conferencia porque estaba en mis terapias de rehabilitación. Pero yo trabajo para la Secretaría de Salud y en los cursos que hemos, en los talleres que nos han impartido, por ahí hubo un caso de objeción de conciencia en una comunidad ya ve que ahora existen las famosas LEO, las licenciadas en enfermería y obstetricia. Son generalmente las que fungen como personal médico en comunidades muy lejanas. Y pues ella era de una religión donde no le permitía ejercer ese aborto, ¿verdad? Era una niña como de unos 15 años, objeto de violación, y se negó completamente a realizarlo. Entonces, esta familia de extracción indígena no tuvieron más que echar mano del juez municipal para que a ella fuera requerida allí en la comandancia municipal. La cuestión es de que a final de cuentas, de tanto trámite, fue canalizada a un centro de salud cercano, donde le ministraron, primeramente, es una comunidad cercana donde también se ejerce otra religión muy generalizada ahí, y muy pocos querían realizar el aborto, pero tuvieron que, ahora sí que se apegaron los indígenas a lo que había dicho el juez primero, juez de paz, y tuvieron que buscar la manera de que llegara un médico de otra comunidad para que él pudiera realizar las maniobras posibles, porque ya eso era de que se tenía que realizar rápido, ¿no? Pero entonces nosotros observamos como trabajadores simples de la Secretaría de Salud cómo podemos ejercer violencia sobre una niña que, aparte de haber sido ya avejada, todavía la exponemos a más situaciones que duelen como mujer, que lastiman, porque lo que quieres en ese momento es esconderte, guardarte. Lo que menos quieres es ser humillada, que te estén diciendo por qué no te cuidaste, porque es el otro de los regaños, toda esa negatividad que se viene por parte de la familia muchas veces, o por ellos empieza la marginación y el enojo, ¿no? O por la familia primeramente, por las abuelas, por las bisabuelas, y más en zonas así. Si en zona que se conoce como urbana, mi pueblo, vemos cada cosa en nuestra unidad, más sin embargo ahí no hay objetores de conciencia, y como es un centro de salud se canaliza al hospital más cercano, pero lo que llama la atención es la manera como se puede violentar física y emocionalmente a las personas, a las mujeres, ¿no? Eso sería mi participación, doctora. Muchas gracias, Rita. Muy interesante su aportación, y desafortunadamente es algo que pasa en muchas comunidades indígenas, ¿no? Que ante la falta de personal, y si aparte del poco personal se declara objetor de conciencia, pues sí hay que ir a otras instancias. Lo que sí es importante es que, bueno, al final le proporcionaron el servicio a la chica, y que si la Secretaría de Salud está obligada a proporcionar los servicios, aunque haya personas objetores de conciencia. Pero es muy importante, si esta persona, a pesar de ser objetora de conciencia, si la chica hubiera estado en peligro,
lo hubiera tenido que atender, hubiera tenido que atenderle aunque fuera objetora de conciencia. Entonces, espero que con esta información les sea útil, que lo más importante de estas actividades de promoción y capacitación que realizamos tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, es justamente proporcionarles a todas las personas herramientas, elementos, conocimientos, información que les sea útil para el desarrollo de su trabajo, ¿no? Que todas y todos somos servidoras y servidores públicos y que no tenemos que olvidar que lo principal pues son las pacientes, las usuarias, las víctimas en este país, ¿no? Y que pues ese es nuestro trabajo y hay que hacerlo. Gracias, Rita. Y antes de terminar, ¿les parece que les pongo el cuestionario para que lo vuelvan a contestar? Y sí les pido muy atentamente y encarecidamente que lo puedan contestar y que me lo puedan mandar, ya sea por correo o al teléfono vía WhatsApp que está ahí. Y si no, maestra, de todas maneras se lo dejo y usted se los puede mandar a las personas que estuvieron acá y ya que me lo regresen, ¿les parece? Claro que sí, maestra. Tenemos los registros, en los registros que ellos hacen, tenemos su correo. Si usted me deja el material, yo se los hago llegar con mucho gusto. Yo ya sí lo dejé a Iván. Le mandé ayer la Iván. Pero también veo que nos están pidiendo la presentación sin problema, nosotros compartimos todas las presentaciones. Lo importante es que ustedes la lean, la conozcan, la transformen, le hagan lo que quieran para que ustedes en un momento dado, si necesitan dar el tema, también puedan reutilizarla. Nada más mándenos un correíto a mí o a la maestra de que la utilizamos para tal lado, porque eso es importante también para mí, porque eso significa un poco el impacto que estamos teniendo con estas actividades que realizamos. ¿Ok? Claro. Ahora sí, maestra, muchas gracias. Claro que sí, maestra. Entonces, el material y el cuestionario se los haremos llegar a las personas que se registraron con nosotros para que puedan contar con él y por favor, cuando tengan la respuesta, igual no la regresan y nosotros se las hacemos llegar a la maestra Sofía con mucho gusto. ¿Sale? Pues ahora sí no me queda nada más que agradecerle a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues su participación en este foro tan importante para todas y todos los que estamos escuchándola, bueno, para la comunidad en general. Y tenemos por aquí un reconocimiento que le queremos extender, maestra, y que en próximos días se lo haremos llegar también de forma física, y que dice así: la CDDH, Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, otorga y presenta el reconocimiento a la maestra Sofía Román Montes por impartir la conferencia en línea Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 16 de junio de 2022. Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias, maestra. De verdad fue muy enriquecedor para todas y todos nosotros. Y pues esperamos contar pronto nuevamente con su presencia a este foro. Muchas gracias a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer, que estuvo con nosotros para darle la bienvenida y que sigue por aquí. Pues muchas gracias a todas y todos ustedes que asistieron y que se dieron la oportunidad de estar con nosotros en este evento. Pues nos vemos pronto y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Hasta luego.